Escuchas Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. www.radiocristianaenlinea.com. Transmitiendo las 24 horas del día y los 365 días del año. La palabra, el gozo, la paz y el amor de Dios. Radio Cristiana en Línea. Encuéntranos también en TuneIn como Radio Cristiana en Línea y en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a tu estación favorita, Radio Cristiana en Línea, con nuestro programa Camino a la Verdad. Yo soy el pastor Víctor Castelo y este día tenemos un tema muy interesante. Se llama la oración, es platicar con Dios. Y en este momento también quiero presentar a mi invitado. Adolfo, ¿te quieres presentar, por favor? ¿Qué tal, pastor? Buenas tardes, mucho gusto. Es un placer estar aquí con ustedes. Saludos. Miren, qué interesante es este tema. La palabra de Dios nos habla del ejemplo más claro, que es Jesucristo. Dice que Él, levantándose de muy mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Señor Jesucristo tenía algo que se llamaba comunicación directamente con su Padre, con Dios. Y todo aquel que quiere vivir en victoria debe aprender a depender de Dios diariamente a través de la oración. La oración es la oportunidad que el hombre tiene con Dios de dirigirse a Él. Él es el más grande, fuerte y sublime, el todopoderoso. Para todos nosotros que vivimos en esta tierra, que necesitamos lo sobrenatural que es nuestro Señor, para salir adelante, dependemos de Él. Es necesario tener y vivir una vida de oración. Yo quiero preguntarte, Adolfo, dentro de la iglesia, me voy muy directo porque yo sé que nos están escuchando muchas personas que van a la iglesia cristiana. ¿Por qué al cristiano le cuesta tanto orar? Pues en los años que llevo yo de cristiano acudiendo a la iglesia, yo me crié desde muy pequeño en la iglesia, he encontrado, pastor, que la principal situación por la que un cristiano no puede orar es la pereza. Dice Proverbios que la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Una situación que vemos aquí es la pereza en relación a esto. ¿Por qué no podemos orar o por qué no queremos orar? Yo creo que la principal situación es debido a la pereza. Y enseguida también cuando, yo creo que muchos lo hemos vivido, ¿no, pastor? Que cuando estamos en una situación compleja, en una situación de adversidad, hay debilidad espiritual. Esa debilidad que no nos hace poder levantar la mirada al cielo e invocar el nombre de Dios. Yo creo que son dos situaciones, ¿no? Ahí Claro. Que se ven reflejadas. Una, la pereza, y la otra, la verdad, la debilidad ante una circunstancia que nos está afectando, que está golpeando el espíritu. Totalmente. Los que somos espirituales, de eso estamos buscando, ¿no? Así A mí es. me llama mucho la atención porque yo recibí una enseñanza cuando estuve en las Fuerzas Armadas de México, y lo primero que nos decían que cuando un país quiere contragolpear a otro país, lo primero que derriba son las comunicaciones. Cuando no hay comunicación hay un caos. Así es. Y el enemigo sabe que cuando uno no tiene comunicación con Dios, uno es débil totalmente. Claro. Uno empieza a depender de sus mismas fuerzas y nuestras fuerzas pues se agotan y no tiene para nada en sí. Yo me he dado cuenta que personas cristianas, cuando se ven absorbidos por los problemas, empieza su mirada a nublarse y empiezan a ver las cosas más de cómo le puedo hacer yo a lo que Dios puede hacer. Dice la bendita palabra de Dios en Mateo capítulo 18, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Nos está hablando el Señor
que esto puede hacerse real, porque es una vida espiritual la que llevamos, cuando nosotros nos metemos en oración y cuando invocamos al nombre de nuestro Dios y lo hacemos según su palabra, según su voluntad, todas las cosas nos son posibles y podemos tener potestad para hacer grandes cosas. Dice la palabra de Dios: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Yo quiero preguntarte, Adolfo, ¿tienes en la Biblia algún ejemplo claro de cómo se debe de orar? Sí, desde luego, pastor. Tenemos un claro ejemplo que fue el Padre Nuestro. Hay varias características que podemos encontrar aquí. Lo podemos leer en Mateo capítulo 6, verso 9. Dice: vosotros pues orando así, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí encontramos varias características, pastor. Sí. Hay algunas religiones, por así decirlo, algunas sectas que este Padre Nuestro que nuestro Señor Jesús dejó como ejemplo para la oración, lo hacen, dice la Escritura, con vanas repeticiones. Es decir, incluso se oye, ¿verdad?, que el sacerdote dice: ahora de castigo para resarcir el pecado, el daño que has... Exacto, las penitencias. Vas a rezar 10 Padres Nuestros, ¿no? Y lo ven como un castigo, o lo ven como una, dice la palabra, ¿no?, como vanas repeticiones. Sin embargo, el Señor Jesús nos está poniendo aquí un ejemplo de cómo debemos de orar. Claro. Y ahorita en el siguiente bloque vamos a ir viendo poco a poco cuáles son las características, pero la principal característica que vemos aquí es invocar el nombre de Dios. Amén. Cuando iniciamos una conversación, si usted está aquí, si tenemos a algunas personas, y yo empiezo a contar alguna experiencia que tuve en la semana, pero si yo no los veo a la cara, o no te digo: Pastor Víctor, fíjate que el día de hoy, no va a voltear ninguno de los tres, porque no estoy hablándole a alguien directamente. Sin embargo, si yo digo: oye, Pastor Víctor, me prestas tu atención, y empezamos una conversación. Entonces el Padre Nuestro lo que nos está enseñando, que lo principal que debemos de hacer cuando iniciemos una oración es invocar el nombre de Dios. Amén. Qué tremendo es cuando tenemos un conocimiento de la palabra de Dios y podemos llevar una oración según la voluntad de Dios. Así es. A mí me llama mucho la atención los cristianos que dejan de hacer oración. Lo comparo a las personas que dejan de comer, personas que están en anorexia, en bulimia, flacos, débiles, que no pueden ni siquiera pararse. ¿Por qué? Porque solamente están con las migajas, con las pocas fuerzas que les queda, con los pocos conocimientos que tienen, y empiezan a depender de ellos mismos. Cuando viene un embate del enemigo, realmente no lo pueden superar, soportar. Ayer me estaba poniendo un claro ejemplo cuando estábamos predicando la palabra de Dios, y ponía 2 ejemplos muy claros. La oración va ligada netamente con las cosas espirituales. La palabra de Dios nos habla en Gálatas capítulo 5 sobre los frutos del Espíritu, pero me llama mucho la atención sobre esto, porque nos contrapone mucho que los deseos de la carne van en contra de los del Espíritu. Y me llama mucho la atención que son 2 cosas muy importantes: el Espíritu y la carne. La carne, pues, desea lo que uno quiere. No quiere orar, no quiere esforzarse, quiere ver lo suyo, quiere estar cómodo. Los deseos del Espíritu es tener intimidad con Dios. A mí me llama mucho la atención los cristianos que están viendo que tienen problemas y solamente van a la iglesia y le dicen: pastor, ahí te encargo que ores, y le avientan una lista como si fueran los Reyes Magos o como si fuera Santa Claus. Ahí te lo encargo. Pero ellos no se dignan para postrarse, para tener 1 hora como mínimo de oración, para clamar a Dios y que Él responda a sus peticiones. Yo te estoy invitando, amigo, que nos estás escuchando. Es un llamado claro para todos aquellos cristianos que hoy están dejando de orar por estar haciendo otras cosas, o tal vez ellos digan: a mí Dios no me está escuchando. Dime
Mi hermano, si tú me estás escuchando de parte del corazón de Dios, el Señor escucha la oración de su pueblo, de sus hijos, de la iglesia. Él sabe que si clamamos a Él, Él nos responde. De hecho, nos dice en cada momento que clamemos a Él. Vamos a ir a un corte y antes de regresar, cuando regresemos del corte, yo te quiero explicar una experiencia de un joven que el día martes me tocó atenderlo. Este joven libró su vida por una pequeña oración que hizo al Señor. Yo soy el pastor Víctor Castelo. Quédate, en un momento regresamos. Este es tu programa Camino a la Verdad. Sonido por tu voz. Tengo mil excusas para verte y no es tanto por mi suerte que este verso ya es canción. ¿Qué más me da? La lluvia cae en mi cabeza y te contemplo. Sentir que caigo a terciopelo como pluma en un colchón. Los sueños, los días, los meses revivieron por tu vida en la mía. Y qué vida sentirte cada día. Luz que me domina. Palabras me aseguran, los conflictos se me esfuman, que nadie es más importante como tú, mi Jesús. Siento que mi vida no fue suerte, todo tuvo un fin al comenzar. 10 razones, 20 para verme, contar con tu mano siempre y así mismo terminar. Pienso que al fin entiendo lo que por tu mano me hace bueno. No tengo más que agradecerte recibiendo tu favor. Los días, los meses revivieron por tu vida en la mía. Y qué vida sentirte cada día. La luz que me domina. Las palabras me aseguran, los conflictos se me esfuman, que nadie es más importante como tú, mi Jesús. Quiero pasarme la vida llenándola toda. Es mi deseo tenerte y no dejarte ir. Quiero pasarme la vida llenándola toda. Quiero que indiques mis pasos y llegar a ti. Quiero pasarme la vida llenándola toda, llena con tu melodía esas ganas de amar. Quiero pasarme la vida llenándola toda, en medio de lo que quiero te quedes aquí y que mis sueños reflejen todo tu existir. Radio Cristiana en línea, transmitiendo la paz de Dios. Escúchanos en TuneIn Radio Cristiana en línea. Radio Cristiana en línea, música que te da paz.
Radio Cristiana en línea, música que te da paz. Visita nuestra página web www.radiocristianaenlinea.com. Dios te ama. Tú no eras así. Querías hasta ayudarme a pasar el charquito y ahora que es laguna me avientas. Ay, tú no pones disciplina. Te quedarás sola con tus hijos. A ti todo se te olvida. Eres un necio. Pues mira quién lo está diciendo. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Momento, la palabra de Dios dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y asimismo, vosotras mujeres, amad a vuestros maridos. Es por eso que te esperamos en Matrimonios para Siempre, de 7 a 8, todos los sábados. Arturo Sánchez Y Tere Vite, aquí en Radio Cristiana en línea. Retransmisiones martes y jueves a las 9 p.m. Pude mirar. Continuamos con tu programa Camino a la Verdad. Dice la bendita palabra de Dios en Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. La persona que me está escuchando en este momento puede decir: bueno, es que realmente a mí hasta pena me da orar en público. Déjame te cuento, esta semana me tocó atender a un chico de 19 años que tuvo un conflicto con ciertas personas que no están en muy buenos pasos. Lo amenazaron de muerte y le pusieron un cuchillo en el cuello. Este joven no sabía orar, no sabía elevar una plegaria, pero sus captores le dijeron: desde este momento te voy a decir, de tus últimas palabras, porque ahorita te mueres. Esta persona oró de la siguiente manera: al Dios que cree mi madre, le pido que me libre y encomiendo su vida a Él. Estas fueron las palabras, esa fue su oración. Ni siquiera fue al Dios que yo le creo, es al Dios que cree mi madre. Y por esa pequeña oración, Dios hizo que los captores tuvieran misericordia de él y le dieron unos minutos para que desapareciera. Este joven corrió, se subió a su moto, huyó. Fue y me buscó. Era uno de los chicos que nunca quieren parecerse para nada en la iglesia. Y desde ese momento decidió entregarle su vida a Cristo Jesús, porque solamente por un milagro de parte de Dios, esas personas fueron movidas a misericordia para soltarlo. Qué importante saber, Adolfo, hacer una oración. Claro que sí, pastor, es algo importante. Lejos de seguir una regla o de seguir una guía o de seguir un prototipo de oración, lo principalmente importante aquí es que salga del corazón. Claro. Como bien dice usted ahorita, Dios nos conoce y Él ve, dice ahí cuando fue a escoger el rey de Israel que iba por el profeta Samuel, que iba por David, dice, le dijo Dios al profeta Samuel: yo no veo la apariencia, yo veo el corazón. Entonces cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, sea cual sea la circunstancia, viniendo del corazón, el oído de Dios está atento a esa plegaria, a esa oración. Fíjese que leía la parábola del fariseo y el publicano. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué nos habla esta parábola tremenda, pastor?
lo principal que debemos hacer es elevar una oración al cielo, invocando el nombre de Dios con un corazón lleno de humildad. Claro. Ante todo. Algo decía usted al principio acerca de la oración, y yo concuerdo profundamente con esto, pastor. A mí, cuando me enseñaron acerca de la oración de este tema, no me pudieron describir mejor la oración que con estas palabras. Y son: la oración es lo que mueve la mano de Dios a tu favor. Amén. Y creo que no hay mejor manera de describirlo para todos nuestros radioescuchas, para todos los que nos escuchan. La oración es lo que mueve la mano de Dios Todopoderoso en favor de nuestras vidas, porque dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios hacia nosotros siempre son de bien y no de mal. Amén. Y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Amén. Y cuando nosotros invocamos el nombre de Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, invocamos el nombre de Dios y levantamos esta plegaria con mucha humildad, el Señor mueve su mano en favor de nosotros. Qué poderoso es esto, porque lo sustenta totalmente la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, del 7 al 8, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. A mí me llama mucho la atención esto, porque lo estás comentando muy bien. Todos tenemos necesidades, todos tenemos ciertas áreas que el Señor, solamente con su poder y su infinita misericordia, puede hacerlo. Nosotros estamos limitados. Sí, claro. Él tiene que intervenir, Él tiene que hacer algo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dios nos está invitando a que le busquemos, a que le llamemos, a que le pidamos, porque es un Dios generoso, un Dios bueno, es un Dios dador, y nos lo está pidiendo. ¿Sabes qué? Yo soy tu Padre, yo soy tu Dios, y yo quiero suplirte, yo soy tu proveedor. Así nos lo está diciendo. A mí me llama mucho la atención porque tú tienes el grupo de los jóvenes. Así es. Yo quiero hacerte la pregunta: ¿cómo les estás enseñando a ellos a orar, a buscar a Dios? Bueno, principalmente les estoy poniendo algunos ejemplos que encontramos en las Escrituras. A mí me encanta la oración que hizo Nehemías. Lo podemos ver en el libro de Nehemías capítulo 1. Nehemías se apropió, por así decirlo, de la situación que estaban pasando en Jerusalén. Y Nehemías levantó una oración tremenda, pastor, tremenda, sí. Que bueno, ahorita nos llevaría algo de tiempo leer todo el capítulo. Pero nos narra en este primer capítulo del libro de Nehemías esta oración que Nehemías hace. En pocas palabras, si nosotros lo podemos resumir y lo podemos desglosar, hizo exactamente lo que hizo el Padre Nuestro, Jesús en el Padre Nuestro, perdón. Nuestro Señor Jesús en el Padre Nuestro, prácticamente es lo mismo. Concuerda en estas 5 partes que podemos encontrar en ambas. Una de ellas es que invocó el nombre de Dios. Dice palabras de Nehemías en el versículo 1, pero dice, la oración la empieza en el versículo 5 y dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué está haciendo en este versículo? Empezando la oración, invocando el nombre de Dios. Vuelvo a hacer énfasis en esto, pastor, porque nosotros podemos empezar a hacer una oración y Dios, obviamente, que es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, Él va a saber que le estás hablando a Él, pero no hay como hablarle por su nombre: Jehová de los ejércitos, Señor, Dios del cielo, Padre, Abba Padre, como tú quieras llamarlo, ¿sí? Pero lo principal es llamar su atención. Claro. Padre nuestro, Padre amado, Jehová de los ejércitos, invoco tu nombre. Esta es una parte fundamental dentro de la oración. Enseguida en el verso 6 podemos encontrar que dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos. Tus ojos para oír, y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué hizo Nehemías, pastor? Podemos encontrar que Nehemías ni al caso. O sea, Nehemías no había pecado contra Dios, sin embargo se apropió de la maldad de su pueblo para buscar el perdón de Dios. Claro. Entonces encontramos algo importante aquí. A veces sucede, pastor,
que por la adversidad que estamos pasando, por la situación que estamos pasando, empezamos a una oración sin siquiera pronunciar el nombre de Dios y empezamos, ay, Diosito Santo, o ay, invocamos cualquier otra cosa menos a Dios, Jehová de los ejércitos, y empezamos orando. Te pido, por favor, hazme este milagro, ayúdame, provee mi economía, provéeme de salud, provee como si fueras tú una lámpara maravillosa o algo por el estilo. Cierto. Cuando en realidad Nehemías y en el Padre Nuestro nos muestra que el segundo paso que debemos de dar para una oración es ya sea alabar el nombre de Dios, reconocer quién es Dios. Un ejemplo breve que yo les podría poner es: Jehová de los ejércitos, invoco tu nombre, reconozco que tú eres mi Dios, mi Señor omnipotente, que eres precioso, que eres hermoso, que eres grande. Alabar al Señor, reconocer quién es Él. Amén. Amén. Y podemos encontrar aquí mismo que buscó el perdón y no pidió el favor. Es decir, lo último que debemos de hacer cuando invocamos el nombre de Dios es el favor o la petición. Porque hay un proceso para esto y lo podemos encontrar en varios ejemplos de la Escritura. Uno de ellos, ya lo vimos, es invocar el nombre de Dios. El número 2 es alabarlo, halagar el nombre de Dios. Y bueno, vamos a leer el verso 7. Dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Sigue ahí pidiendo perdón. Dice el verso 8: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré los pueblos. ¿Qué podemos encontrar en el verso 8, pastor? Algo muy precioso. El siervo Nehemías estaba recordando a Dios la propia palabra, lo que él había escrito. Cuando nosotros oramos a Dios, invocamos su nombre, lo alabamos, pedimos perdón, pero también es importante recordar a Dios su palabra. Y no porque Él no se acuerde, recordar a Dios sus promesas, no porque Dios no se acuerde, sino porque Él va a saber. Voy a usar una expresión bastante coloquial, ¿verdad, pastor? Que le pido perdón al auditorio, pero que tenemos los pelos de la burra en la mano. Cuando nosotros hacemos esta oración y le decimos: Señor, dice tu palabra que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, y aquí estamos orando, Dios sabe que nosotros conocemos su palabra, las promesas que Él hizo. Qué tremendo es esto. Vamos a ir a un corte y vamos a sondear un poquito en el siguiente segmento. Yo soy el pastor Víctor Castelo. Quédate, este es tu canal favorito, Radio Cristiana en Línea. Escuchas Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. www.radiocristianaenlinea.com. Transmitiendo las 24 horas del día y los 365 días del año. La palabra, el gozo, la paz y el amor de Dios. Radio Cristiana en Línea. Encuéntranos también en TuneIn como Radio Cristiana en Línea y en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. Mientras te conozco más, van creciendo las ganas de amarte más. Es difícil encontrar las palabras exactas que digan aún más. Y es tu amor, tu calor que me invade y quita el dolor. Quiero más de ti, que tu amor se desborde en mí, que mi vida dependa de ti solamente, que mi alma siempre puedas vivir. Ni la muerte ni aún el peligro me van a apartar de tu amor. Hoy yo quiero agradecerte lo que hiciste en la cruz al darme tu amor. No fue fácil entregarte
eso te sirvo y te entrego mi amor. Es tu amor, tu calor que me invade y quita el dolor. Quiero más de ti, que tu amor se desborde en mí, que mi vida dependa de ti solamente, y en mi alma siempre puedas vivir. Lo que quiero en mis horas es poderte adorar, que mi tiempo y mi espacio tú puedas estar. Quiero más de ti, que tu amor se desborde en mí, que mi vida dependa de ti solamente, y en mi alma siempre puedas vivir. Quiero más de ti, solo dependo de ti. Quiero más de ti, siento que soy más feliz gracias a ti. Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz. Bueno, continuamos con Radio Cristiana en Línea, tu programa favorito, Camino a la Verdad. Yo soy el pastor Víctor Castelo y quiero comentarte en el amor de Cristo Jesús. Nos encontramos ubicados en la calle Primavera, Manzana 8, Lote 2, Sierra de Guadalupe, Tultitlán, Estado de México. Y en estos segmentos que tenemos de oración, yo quiero decirte una cosa. La oración es poderosa. Lo primero que yo he encontrado a través de la oración es que es hablar directamente con Dios. Cuando Dios tocó mi corazón, y quiero darlo para testimonio de todos, yo quería hacer algo, barrer la iglesia, trabajar para Dios, pero no hallaba algo que me llenara. Y cuando empecé a acercarme con el Señor, lo que me dijeron fue: ¿quieres conocer al Señor? Aprende a orar. La oración en muchas iglesias está relegada, la oración en muchas iglesias la tienen en poco. Desafortunadamente, las personas cuando tienen la oración están viendo o conviviendo que se hagan las cosas así como tal. Y yo te estoy diciendo, en el nombre de Cristo Jesús, cuando empecé en la oración, me di cuenta realmente que ahí estaba el poder, ahí estaba la experiencia de andar en Cristo Jesús. Me tocó estar en un grupo de señoras, eran 4 personas grandes de edad, pero llenas del Espíritu Santo. Fueron las primeras personas que me enseñaron a estar orando, a clamar a Dios, a cómo al Señor le gustaba que se le pidiera. No es un Dios chiquito, porque muchos tienen mi Diosito. Es un Dios todopoderoso, un Dios que escucha a su pueblo, un Dios que atentos están sus oídos para sus pequeños, para sus hijos, para aquellos que invocan su nombre. A mí me gusta mucho cuando uno comienza a tener esa hambre y ese deseo de buscar a Dios a través de la oración. Por cierto,
Esta próxima semana, el día viernes, tenemos media velada de oración y vamos a estar buscando a Dios a través de la media velada de oración ahí en el Centro Cristiano Sierra. ¿Por qué buscar a Dios a través de la oración? Las sanidades, los milagros, los prodigios, la palabra de Dios. Ahí se manifiesta poderosamente a través de la oración cuando el pueblo invoca su nombre. Dice la palabra de Dios: me invocarán y yo les responderé. Esa es la palabra que Dios nos tiene. Adolfo, hace un rato nos estabas comentando sobre lo de Nehemías. Quedó algo inconcluso. Seguimos. Sí, pastor. Nos quedamos en el verso 8 cuando hace referencia. Nehemías le recuerda a Dios la misma palabra. Sí. Este también es un buen punto, porque nosotros cuando oramos podemos decir al Señor: Padre, tu palabra dice Amén. que donde estén 2 o 3 reunidos, tú estarás allí en medio de ellos. Amén. Señor, la palabra dice que si 2 o 3 nos pusiéramos de acuerdo, tú escucharás y harás caso a esta oración. Entonces es fundamental que dentro de nuestra oración también recordemos a Dios las promesas que Él mismo hizo en su palabra. Y por último podemos encontrar, pastor, en el verso 11 de ese mismo capítulo, que dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Es decir, Nehemías quería un favor, que si me hacen favor de leer el capítulo 6, el capítulo 1, del libro de Nehemías, podemos darnos cuenta de qué habla este capítulo. Pero Nehemías necesitaba un favor. Pero si leemos todo el capítulo, nos damos cuenta que ese favor lo solicitó a Dios hasta el último, hasta el final de esta oración. Entonces, cuando nosotros, como consejo a nuestro auditorio, cuando nosotros tengamos alguna necesidad, podemos clamar el nombre de Dios, pero esa necesidad dejarla al último, dejarla al final, porque lo verdaderamente importante es reconocer quién es Dios, alabarlo, exaltarlo, pedirle perdón antes que pedirle un favor. Y por último, ya recurrir a esa necesidad que nosotros tenemos, pastor. Esta es una buena guía que podemos utilizar. Claro, siempre surgen diferentes oraciones porque hay diferentes circunstancias, diferentes necesidades, pero es una buena guía para poder hacer una oración apegado a la luz de la Escritura. Y efectiva. Así es. A mí me llama mucho la atención porque Dios nos enseña en todo momento y en todo el efecto. Tú puedes ver 2 boxeadores, pero pueden lanzarse 1000 golpes, pero los golpes efectivos son los que derriban al contrincante. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y acción de gracias. Principalmente saber con quién estamos hablando, saber a quién le estamos pidiendo. Y a mí me llama mucho la atención porque yo quiero preguntarte, Adolfo, personas que tienen hijos chiquitos, no son jóvenes, son chiquitos, ¿cómo les podemos enseñar a orar a esos niños? Bueno, yo creo que en el caso de los niños es importante primero hacerles ver quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es en quién creemos? ¿Quién es la persona que nos está escuchando? Y justamente eso, hacerles saber a los niños que Dios es una persona, que Dios existe, que Dios es real, que tal vez no lo podemos ver físicamente, pero sabemos que allí está. Y eso es un punto importante en cuestión de la fe. ¿Cómo vas a hacer que tu hijo tenga fe en alguien que no ve? Pues dicen por ahí algunas personas que los hijos son el reflejo de los padres. Es decir, que cuando te ven a ti teniendo fe en Dios, a pesar de que tú no lo ves, la fe de tu hijo va a crecer también. Y a su vez va a poder hacer esta oración. Ahora, ¿cómo podemos hacer que un niño entre en una oración? Hacerle ver eso: hijo, Dios es real, Dios existe, Dios es una persona. Y hacerle saber al niño que la comunicación con Dios es algo, ¿qué palabra podemos usar aquí, pastor? Es algo indispensable para la vida de un cristiano.
Porque no solamente debemos orar cuando estamos en una tribulación, sino es bueno orar dándole gracias a Dios por cada cosa que tenemos. Es bueno orar a Dios, invocar el nombre de Dios para decirle: papi, ¿sabes cuánto te amo? ¿Sabes cuánto te quiero? ¿Sabes cuánto anhelaba tener este momento contigo? Y hacerle saber a nuestros hijos que no solamente cuando estamos en tiempos de tribulación es buscar a Dios, sino en todo tiempo, en todo momento. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Hacerle ver a nuestro hijo esta persona que Dios es real, que Dios nos escucha y que podemos hablar con él como si estuviéramos bueno, discúlpenme la expresión, pero con cualquier otra persona, porque Dios también nos escucha y Dios también nos responde, ¿sí? Entonces podemos decirle a nuestros hijos que lejos de un rezo o de una oración, que platique con Dios. Exacto. Hijo, puedes platicar con Dios como con alguno de tus amigos, ¿verdad? Entonces tener esa comunión, porque incluso ya hay personas, pastor, que entramos en lo eclesiástico y que le decimos a nuestros hijos: no, tú no puedes tener una oración con Dios si no estás forzosamente hincado, postrado, o si no estás de pie o con las manos levantadas, ¿no? Yo creo que lo realmente importante es, como dice la palabra, que tengamos un corazón humillado, un corazón sincero, y enseñarles o transmitirle eso a tu hijo. Hijo, tú exprésate con tus propias palabras, claro, y háblale a Dios como tú consideres, como un amigo, como alguien cercano, como tu Dios, como tu Señor. Claro que sí, con mucho respeto y todo, ¿verdad? Pero con esa confianza. Exactamente. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, el estar platicando, tener un diálogo. A mí me llama mucho la atención el diálogo, es platicarle. Cuando uno entra en un monólogo, nos metemos en algún rezo y haz de cuenta que solamente estamos haciendo como si oprimiéramos un cassette, el play, y empezamos en automático. Eso ya no es una oración, simplemente es un monólogo que se puede escuchar muy bonito porque ya tenemos orquestadas las palabras, pero simple y llanamente se convierte en eso, un monólogo, y eso a Dios no le agrada. Dios quiere que seamos sinceros, Dios quiere que tengamos ese corazón delante de Él, que no sea un corazón como de robot, sino que aprendamos a pedirle al Padre con la confianza que nos tenemos para expresarle a nuestro Dios nuestras necesidades. Por eso el Señor nos acaba de decir esta palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Siempre hay que saberlo, que hay que pedir con mucho ruego, con mucha súplica delante de Dios. Antes de ir a un corte, vuelvo a decirte una cosa. El día de mañana tenemos a un invitado, y este invitado, pues el día de mañana nos dijo que iba a estar orando por los enfermos, iba a estar intercediendo por aquellos que tenían problemas. Estamos en la calle Primavera, Manzana 8, lote 2, Colonia Sierra de Guadalupe, Tultitlán, Estado de México. El teléfono es 55 38 48 22 02 y estamos para servirte. Dios te bendiga. Vamos a un corte y regresamos. Radio Cristiana en línea, transmitiendo la paz de Dios. Escúchanos en TuneIn, Radio Cristiana en línea. Radio Cristiana en línea, música que te da paz. Razones para decirte que tu amor es suficiente para mí, que eres todo mi universo al amar, la razón por la que puedo caminar, el amor que yo jamás había sentido. Es tan fácil, tú has sido
Cuando te conocí, perdido estaba. La vida simplemente no importaba. Desde que estás presente soy distinto. Eres todo lo que siento, mi momento en quien yo pienso. Y te confieso que más me enamoro. La vida simplemente es un tesoro. Porque llegaste tú y me llenaste con tu paz, mi amor, mi Dios, mi precioso Salvador. Soy tuyo porque así lo decidí. Dependo de tu aire para vivir. Te suelto sinfonía, enmendar. Eres la música en mis palabras al cantar, que una vida no me da para expresarlo. Si estoy mal herido, tu aliento es mi alivio. Cuando te conocí, perdido estaba. La vida simplemente no importaba. Desde que estás presente soy distinto. Eres todo lo que siento, mi momento en quien yo pienso. Y te confieso que más me enamoro. La vida simplemente es un tesoro. Porque llegaste tú y me llenaste con tu paz, mi amor, mi Dios, mi precioso Salvador. Mi amor, mi Dios, mi precioso Salvador. Mi amor, mi Dios, mi precioso Salvador. Hola, soy Yolanda Reyes. Y Oscar Sánchez. Si estás buscando a tu ayuda idónea, tu alma gemela, o sigues en busca de ella, te invitamos a escuchar nuestro programa Destino o Elección, los sábados de 8 a 9. Y si te lo perdiste, puedes escucharlo en las retransmisiones martes y jueves a las 7 p.m. aquí en Radio Cristiana en línea. Que aprendieron a amar. Continuamos con tu programa favorito, Camino a la Verdad. Nos puedes seguir también en WhatsApp al teléfono 55 38 48 21 49. Este domingo vamos a tener un invitado, va a estar orando también por los enfermos, va a estar orando por peticiones, porque Dios quiere que su pueblo le pida. Dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 33 versículo 3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ciertamente Dios quiere que dependamos de Él, porque Él en su palabra nos dice en Juan capítulo 15 versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis
y os será hecho. La permanencia nos da llaves para continuar y pedirle a Dios todo lo que queramos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, un Dios que le dice a su pueblo, ¿sabes qué? Has hecho todo lo que te he pedido, entonces pídeme. Él quiere que tú le pidas, dice la palabra de Dios. Y si hacemos su voluntad, en Juan capítulo 9, versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno de estos temerosos de Dios hacen la voluntad de Él, a esos oye. Yo quiero preguntarte, Adolfo, precisamente esa cuestión de muchos. Yo he orado, se han de preguntar muchos, y Dios no me ha respondido. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, aquí podemos encontrar varios factores. Esto es un tema muy profundo, incluso de analizar cada situación. Sí. Pero a grandes rasgos, ¿qué podemos encontrar en las Escrituras? Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Aquí podemos ver que clamar no es sentarte en tu camita a punto de dormir, calientito, en tus 5 sentidos y decirle, Señor, por favor, haz un milagro en mi vida, porque eso no es clamar. No. Si partimos desde ahí, podemos encontrar que clamar es pedir o requerir algo con vehemencia y desesperanza. Claro. Es decir, clamar no es igual que gritar o hablar con desespero. Clamar es un estado de alteración e irracionalidad. Clamar es requerir algo con vehemencia, o sea, apasionadamente, con fuego, con furor. Viene a mi memoria ahorita, pastor, en el caso de... se me fue el hermano de Saúl, Jacob. Cuando tuvo este encuentro en Peniel con el ángel de Jehová, tuvo un encuentro y no lo dejó irse hasta que no le diera la bendición. Jacob sabía que tenía el favor del hombre, pero no tenía el favor de Dios. Y es algo muy importante aquí porque Jacob no lo soltaba y lo abrazaba, y el ángel desesperado todavía le gritó, suéltame porque ya está por amanecer y me tengo que ir. ¿Cierto? El ángel tomó la espada, lo lastimó, lo hirió, y Jacob ni así lo soltó y dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Es decir, clamar es un acto desesperado para conseguir el favor de Dios. Clamar no es doblar tus rodillas una vez cada 15 días. Si podemos ver, perdónenme por hacer tanto énfasis en esto, en la oración de Nehemías en el capítulo 6, dice que Nehemías cayó en total luto y que empezó a orar día y noche buscando el favor de Dios. Es decir, punto número 1 para partir de allí. Si tú estás buscando el favor de Dios, sea cual sea tu situación, punto número 1, debes de hacerlo con fe. Claro. Con fe. Y dice que fe es la certeza de lo que se espera. Okay. Ahora, ¿qué esperas para tu familia? ¿Qué es lo que tú esperas? Punto número 1, solicitar el favor a Dios con mucha fe. Punto número 2, haciéndolo con un clamor tremendo a Dios. Es decir, va a llegar el momento en que Dios va a mover su mano en tu favor. Dice la Escritura que si pedimos y no obtenemos es porque estamos pidiendo mal. Podemos ver el primer factor, y usted me indica cuando terminemos porque me voy a alargar en esto, pero punto número 1 es clamar. Clamar no es, ya lo vimos, no es solamente doblar tus rodillas y ya, clamar es un acto desesperado. Punto número 2, debemos de pedir con fe. Punto número 3, debemos de pedir sabiendo que todo depende del Señor. Dice Santiago capítulo 1, verso 16, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Para pedir correctamente debes aprender a depender del Señor. Aquí hay una combinación muy importante. Creo que en alguna ocasión ya habíamos puesto este ejemplo, pastor, pero lo vamos a repetir. Si tu hijo de 3 años de edad se pone a hacer berrinche y llora y patalea porque tú no le quieres dar un cuchillo para que el niño juegue, tú
tú padre, tú madre, ¿le vas a dar ese cuchillo a tu hijo para que se pueda divertir y deje de llorar? Claro que no, porque se puede hacer daño. Es decir, si tú estás pidiendo con mucho fervor, algo a Dios y tú le haces berrinche y le pataleas, si el Señor sabe que a ti te va a lastimar, no te lo va a dar. Claro. Es un acto de amor y un acto de amor, vaya, que Dios está haciendo hacia ti, no darte algo que te va a lastimar. He conocido algunos casos donde metían al grupo de oración pastores que me urge que mi esposo reciba esa gran pensión, me urge que mi esposo gane la demanda ante tal tribunal y que va a llegar mucha lana, y le prometen incluso al pastor o a la iglesia, vamos, si llega ese dinero voy a comprar otro terreno para la iglesia, y cosas de ese tipo que nos hemos encontrado en el camino, y justamente llegando el milagro se les olvida todo. Hasta de la iglesia se desaparecen. ¿Qué pasa con esta situación, pastor? Que no dependemos de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es concederte ese milagro y que ganes tú la demanda para que tengas mucho dinero y después te apartes. Dios nos conoce perfectamente y no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Y no habla solamente de pruebas. También es eso. Dios no te va a dar más que tú no puedas dominar, que tú no puedas manejar. Exactamente. Yo te quiero decir, amigo Radio Escucha, tú que nos estás escuchando y que estás diciendo, pero es que yo me la he pasado orando y me la he pasado pidiendo por ciertas cosas y la verdad yo ya me cansé de orar y siento que Dios no me está escuchando. A mí me llama la atención porque me dicen, ¿Dios contesta siempre las oraciones? A mí me lo han dicho. Le digo, sí, siempre las contesta. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Hay veces que Dios contesta de una manera negativa. Claro. Exactamente, pero sí Claro. contestó. No lo hizo porque exactamente te iba a afectar. Si ves que sí lo hizo, contestó, pero de una manera positiva. Yo quiero que sepas que eso es lo que hace nuestro Dios. Y para todos los que nos están escuchando y no conocen a Dios, yo le voy a pedir a Adolfo que haga un llamado para aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. El conocer a Dios nos hace ser hechos hijos de Dios para todos aquellos que le reciben. Por eso, si tú estás escuchando por primera vez esta palabra, es decirte, Cristo está vivo. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Él solamente te está pidiendo, entrégame tu vida, entrégame tu corazón. Y yo quiero que Adolfo guíes a estas personas en oración para que acepten al Señor Jesucristo en su vida. Claro que sí, pastor. Antes de proceder a esta oración, a ti que me estás escuchando y estás pasando por situaciones complejas en tu vida, que a veces no encuentras sentido a seguir viviendo, yo te quiero decir algo, que Cristo nuestro Señor, Jesucristo nuestro Señor, fue a morir a la cruz por ti y por mí. Y yo te puedo hablar de un Señor al que sirvo y al que conozco, que te ama, te quiere abrazar, te quiere consolar, te quiere esforzar, te quiere guiar, pero es cuestión de que tú lo decidas. Y yo te quiero invitar a que si tú necesitas al Señor en tu vida, en tu corazón, hagamos la siguiente oración, juntos. Dile, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo te acepto como el único y suficiente Salvador en mi vida y de mi alma. Señor Jesús, perdóname todo lo que te he ofendido de pensamiento, de palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Y declaramos en el nombre de Cristo Jesús para aquellas personas que nos estén escuchando, que van a seguir adelante. Mandamos bendición a todos los radioescuchas y declaramos en Cristo Jesús, como dice su palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo soy el pastor Víctor Castelo. Dios te bendice. La paz del Señor es con ustedes. Todo mi universo al amar, la razón por la que puedo
Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz. ¿Qué le digo a la razón que se esconde en el silencio?